Bienvenidos alumnos a segunda clase de anatomía de cartas del mejor juego del mundo, Arkham Horror LCG. El día de hoy la clase estará enfocada en las cartas de jugador, que son las cartas con las que formamos nuestro mazo para poder participar en el juego, para poder llevar a ese investigador del que hablábamos la clase anterior a través de las aventuras que el juego nos presenta. A grandes rasgos, las cartas de jugador se dividen en tres grandes grupos. Primer grupo son los assets, que traducido al español son apoyos. Segundo grupo son los eventos. Y tercer grupo son los skills o habilidades. Para poder entender más claramente, tenemos que revisar dos términos muy importantes: jugar y comprometer. Pero antes vamos a ver cómo distinguir a cartas de jugador entre todo el resto de otras cartas que vienen en el juego. Las cartas de jugador se caracterizan por esta figura que estamos viendo en la imagen. Es un tipo de conjunción planetaria donde vemos unos par de eclipses o unos cuerpos estelares que están alineados perfectamente con otros cuerpos estelares alrededor. Muy bien. Para revisar los dos conceptos que yo mencioné al principio, que son jugar y comprometer, vamos a suponer lo siguiente, que yo estoy jugando con Daisy Walker. Daisy Walker tiene 5 recursos, como se muestran aquí, y esta es mi mano de juego. Vamos a suponer que yo quiero jugar el Elder Sign Amulet. Como podrán ver en la imagen, el Elder Sign Amulet tiene un costo de 2 para jugar. Por lo tanto, yo tomaría Elder Sign Amulet, pagaría 2 recursos y podría jugar mi asset que se llama Elder Sign Amulet. Lo mismo puedo hacer con un evento o con cualquier tipo de asset. Sin embargo, comprometer es tomar en cuenta los iconos que se encuentran en el lado izquierdo, esquina superior, como voy a mostrar a continuación en la imagen. Como podrán ver, Overpower tiene ningún costo. En la esquina superior izquierda no muestra ningún número con el que podríamos pagar para jugar esa carta, ya que esa carta no se puede jugar. Esta carta, los skills, únicamente se pueden comprometer para obtener en una prueba los iconos que se muestran en la figura. Es muy importante entender también lo siguiente. Un asset, por ejemplo, también tiene iconos. No es un skill. Cuando yo lo utilizo para comprometer, solo me importa el icono, no me importa el valor. Cuando yo lo comprometo para una prueba, estoy obteniendo un +1 de librito y no me importa cuánto cueste. También puedo hacer lo mismo con un evento. Si yo quisiera jugar este evento, yo tendría que pagar un recurso. Pero si quiero comprometer este evento, no tengo que pagar nada. Simplemente muestro la carta y digo que la voy a comprometer. Esto me daría +1 librito para alguna prueba correspondiente o +2 piecitos para otra prueba correspondiente. Y esto en general es la diferencia entre jugar una carta o comprometer una carta. Empecemos ahora con la anatomía. Empezaremos por los assets o apoyos. Vamos a poner aquí, amigo, Bitcup o Polirazo, como lo tradujeron en los amigos de España. Bitcup, como podemos ver, es un asset. Lo podemos leer en la esquina. ¿Cuáles son sus características de la carta? Pues tiene un valor, tiene una descripción que dice asset, tiene en este caso un icono para cuando en lugar de jugarlo, lo podamos comprometer, y tiene una habilidad. Pero antes de ir a esos detalles, vamos a revisar una característica particular. Todos los assets vienen con la ilustración en un círculo
o en un óvalo. ¿Sí? Todos, independientemente de la clase, todas las ilustraciones de los assets o apoyos vienen en un óvalo. Ahora sí, en la esquina inferior izquierda, como lo mencionaba, siempre tenemos el valor. Y en la esquina superior derecha tenemos el icono de clase. En este caso es un asset de Guardián. Abajo del valor tenemos los iconos si es que tiene, porque no siempre tienen iconos para comprometer. Luego tenemos rasgo. Este rasgo dice aquí aliado policía. Y luego ya tenemos la descripción de la carta, que es tú eres +1 de puñito. Y como acción de activación libre, después haremos un video de los iconos y la iconografía en general. Dice descarta al polirazo y hazle 1 de daño a un enemigo en tu locación. En la esquina inferior derecha pueden ver el slot. En un momento describiremos todos los slots que tiene un investigador en este juego. Cuando hablamos del slot de aliado, los aliados tienen un valor de vida y o cordura. No siempre tienen ambas. Ahora, quiero aprovechar a mi amigo el polirazo para mostrar otra información. Este es el polirazo mejorado, que como podrán ver hay una diferencia en la parte de abajo del valor. Tiene 2 pips o 2 puntitos. Estos serían los puntos de experiencia para poder adquirir esta carta. Si ustedes quieren una clase de deck building básico, solo dejen en los comentarios y prepararemos esa clase. Si ustedes se fijan, los iconos ya son un poco mejor, tiene otro icono mejor. Y por otro lado, las habilidades pueden o no pueden cambiar. En este caso, tiene más vida que el polirazo base. Y conserva, por supuesto, su slot de aliado. Otro ejemplo es el Bulletproof Vest. Si se fijan, esta es una carta de clase neutral. No tiene ningún identificador de clase porque es clase neutral. Sin embargo, se conservan las características de un asset. Es una ilustración rodeada por un óvalo. Tiene su costo, su valor de experiencia si es que lo requiere, sus iconos para comprometer, el slot que ocupa, y en este caso solo tiene vida, no tiene cordura, porque si tú te pones un saco para protegerte de las balas, no quiere decir que no te asustes. Quiero aprovechar también para poner una excepción. Esta es una excepción importante que puede ser confusa para jugadores principiantes. Carisma es un asset también, pero no tiene costo. Entonces ustedes podrán decir, ¿cómo voy a jugar esta carta? Bueno, el secreto está en el texto. El trait o rasgo es talento. Y si bien lo compras con 3 de experiencia, no necesitas pagar para bajarlo, porque aquí dice que es un permanente. Los permanentes son apoyos que no cuentan para el tamaño de tu mazo y desde el principio de tu juego están bajados, por decirlo de alguna manera. Esto es importante que lo tomes en cuenta porque a mí, cuando yo empecé hace muchos años a jugar, esto me era muy confuso. Pero cuando tú compras carisma a tu mazo, gastas tus 3 puntos de experiencia y tienes un slot adicional de aliado. Y simplemente esta carta la pones desde el principio abajo, sin necesidad de revolverla con tu deck. Otro ejemplo de un asset, como verán, se conserva las mismas características en cuanto a lo que se refiere a la anatomía, valor, costo de experiencia, iconos, nombre, que había pasado a mencionarlo, la clase, el trait, las características o lo que hace la carta cuando la juegas, y en este caso tenemos el slot de arcano. Incluso puede haber assets que tengan un coste 0, lo que significa que no vas a pagar nada para bajarlos, pero sí cuenta como una acción, a menos de que diga fast. Sé que esto es un poco confuso, pero el juego vale la pena como para que tú tomes estas clases y juegues. ¿Sí? Entonces se conservan nuevamente las características.
está encerrado en un óvalo, tiene su icono para comprometer, su icono de clase, su trade, el slot que ocupa y las características de lo que hace la carta. Continuando con los assets o apoyos. Un recordatorio importante. Otra característica básica e importante de los assets o apoyos es que cuando tú juegas apoyos, los apoyos se quedan en mesa. Esa carta se queda en mesa después de jugarla. Eso representa que si tú, por ejemplo, juegas un lupa, pues tu investigador la trae en la mano. O si tú juegas un chaleco antibalas, pues se lo pone. Entonces, mientras no te lo destruyan, pues sigue estando válido su característica o lo que te ayuda a tenerla en mesa. Eso es importante de tomar en cuenta de los assets o apoyos. Ahora, hablando sobre los slots, les mencionaba las características de la anatomía, que en la esquina inferior derecha a veces, no siempre, viene un slot. Los investigadores cuentan con cierta cantidad default de slots. Por ejemplo, tienen un slot de accesorio que representa que tú puedes cargar un colguije o una pulsera o un ídolo de algo o un prendedor o cualquier cosa que sea un accesorio y que tenga el icono, solamente puedes llevar una. Si muestra este icono que es el de Ally Slot, solamente puedes tener un amigo que te ayuda. A menos de que tengas carisma, entonces llamas más la atención, entonces tienes otro amigo que te puede ayudar. También tienes 2 slots de mano. Y este es el icono 2 slots de mano. Y también cuentas con 2 slots arcanos, que es como para los hechizos. Y un slot de cuerpo, porque solo tienes un cuerpo. Si bien podrías ponerte un chaleco antibalas encima de otro chaleco antibalas, pues no sería muy cómodo. Entonces solamente tienes un cuerpo. Ahora, ¿qué significa que tengas estos slots? Quiere decir que tú puedes tener una pistola en una mano y una lupa en la otra. O puedes soportar tener 2 hechizos diferentes. Pero solamente puedes cargar una camisa o un suéter o algo que aparezca en el juego. A menos, vuelvo a repetir, que una carta te lo permita. Deben recordar que Arkham Horror LCG es al ser un juego de cartas, las cartas mandan. Entonces, cualquier carta puede llegar a romper las reglas del juego, pero es importante que conozcas las reglas básicas. Ahora sí, continuemos. Y ahora sí, los eventos. Vamos a ver su anatomía. Primero, entender que la diferencia inicial entre los eventos y los apoyos es que cuando tú juegas un evento, el evento hace su cosa y lo descartas. Es una carta que tiene un uso único después de haberlo pagado. Y una vez que termina su efecto, entonces lo tienes que descartar o poner en tu descarte. La anatomía es muy parecida. Aquí arriba tenemos el costo. Si tiene algún valor de experiencia, también lo tenemos con el PIB blanco. Luego tenemos evento. Tenemos también un icono para lo que podríamos comprometerlo, en este caso un librito. Tenemos el fondo de color correspondiente a la clase. Pero ahora los eventos tienen 2 características en su imagen diferente a los assets. Primero, el icono de clase se encuentra en el centro. Y segundo, la ilustración se muestra en un rombo cortado. Como podrán ver, eso se conserva en todos los tipos de clase, no importa el color. Todos los eventos tienen un rombo en la ilustración. Luego viene el nombre en lugar de estar arriba como en los assets, aquí está en medio, abajo de la clase, tiene su rasgo y tiene lo que hace. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos un ejemplo de Rogue o de Rebelde. Pero si se fijan, tiene mismas características anatómicas. Es su costo, su valor de experiencia, el icono para lo que lo puedas comprometer. La ilustración está sobre el color correspondiente a la clase. El icono de la clase está en el centro. La ilustración está dentro de un rombo.
el nombre está abajo, su trade y lo que hace. Un tercer ejemplo, ahora para otra clase. Ahora para los seekers o buscadores, pero es lo mismo. Tenemos un costo, tenemos un valor de experiencia, el nombre de evento, los iconos que podemos usar para comprometer, el icono de la clase, color amarillo, el nombre de la carta, el rasgo y lo que hace. No vamos a encontrar, por supuesto, ningún icono de slot, porque los eventos no es algo que nuestros investigadores se pongan. Es algo que hacen, es un, digamos, por ejemplo, alguien que pudiera golpear muy rápido una vez y se pudiera llamar un evento 1, 2, 3, entonces sería un boxeador, que sí lo hay, que da 3 golpes y bueno, ya esa actividad se tira o se descarta. Esos son los eventos. Es algo más simple, no tiene más características como los assets y hay que recordar eso. Cuando se pagan, se descartan después de hacer su acción o su característica por la cual se bajó. Y ahora los skills o habilidades. Es aún más simple todavía, pero hay que reconocer su anatomía también. Aquí tenemos el nombre. Ahora no está ni al centro arriba, ni está en el centro en medio. Está en el centro cargado a la izquierda. El nombre de skill está en la esquina superior izquierda y como verán no tiene número porque no se paga por estas cartas. Se comprometen. Aquí tenemos los iconos para lo que lo estás comprometiendo. Y importante también, vean cómo la ilustración también no está ni en un óvalo como en los apoyos, no está ni en un rombo como en los eventos, sino que está en esta especie de letra S o zigzag, donde está un poco más grande la ilustración. Y aquí está su trait y lo que hace. Todas las cartas, cuando hay espacio, ponen un flavor text, como les dije, para dar sabor al caldo cuando quieres jugarla. Otro ejemplo que tenemos son muy simples, pero vamos a poner más ejemplos para que no queden lugar a dudas. Aquí tenemos el anterior que les mostré, no tenía nada arriba porque era una skill, una habilidad de clase neutral. Pero aquí tenemos una habilidad de clase guardián que se llama Vicious Blow. Entonces tenemos nuevamente que no tiene costo de experiencia. Sí hay habilidades que tienen costo de experiencia. Esta no es de costo de experiencia. Aquí tenemos un puñito. La ilustración aquí de un cuate muy machote que está partiéndole su cara a un monstruo. Y es una ilustración más grande en esta especie de zigzag. Y aquí su trait, lo que hace y su flavor text. Y como último ejemplo para los skills, porque como les digo son muy sencillos. Deduction, aquí tenemos a Daisy Walker, claramente muy asustada por estar leyendo cosas que no le correspondía leer, pero a ella le gusta estar ahí en la parte prohibida de la biblioteca. Entonces tenemos aquí su icono de la clase, no tiene costo de experiencia, dice que es un skill, tiene su librito para comprometer, la imagen es un poquito más grande en esta figura zigzag de ilustración, su trait y lo que hace y su flavor text. Y eso sería todo con respecto a los skills. Muy bien, aquí tenemos excepciones que yo mencioné. Pongan mucha atención porque es pregunta de examen. Aquí tenemos, revisando la anatomía, ¿qué es? Es un asset, está dentro de un óvalo, tiene un asterisco. Por favor, si sabes la respuesta de qué es tener un asterisco, ponlo en los comentarios. A lo mejor te doy 10 puntos más para la próxima evaluación. Viene su nombre, viene su trait, viene el slot que ocupa. Pero ¿qué pasa? Abajo del número con el que tú lo juegas, el espacio donde deberían de estar los pips de experiencia está relleno. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Esta es una carta especial de investigador. Es una de las cartas buena o mala, porque también puede ser una carta mala, de un investigador. En este caso, si tú lees aquí, dice Agnes Baker Deck Only. Entonces, este asset no lo puedes comprar, por eso no tiene
ningún pip. Ese es exclusivo únicamente para Agnes Baker. Sin embargo, no rompe las reglas de lo que es un asset. Tiene su ilustración alrededor encerrada en un óvalo. Tiene sus iconos para comprometer. También la podrías comprometer. Tiene el slot aquí de accesorio. Pero no tiene un costo de experiencia porque empiezas tu deck. Si usas a Agnes Baker, empiezas con ella en tu deck y nadie más, ningún otro investigador la puede usar de ninguna manera. También tenemos el mismo caso, pero en un evento, por ejemplo. Este es el evento de Schizotool, que se llama On the Lam. Si se fijan, respeta todo lo que corresponde a la anatomía de los eventos. Está encerrada en un rombo, tiene un costo para bajarla, tiene iconos de comprometer, tiene su nombre aquí, pero no tiene icono de clase, porque aunque en este caso Schizotool es un rogue o es un rebelde, su carta no es considerada como una carta de rebelde, es una carta especial de investigador. Entonces, de esta manera, aquí también dice que solamente Schizotool puede usarla, nadie más la puede usar. Y esas son las dos excepciones que yo quería mencionarles para los assets o eventos. Puede darse el caso, y lo existe en posteriores investigadores, donde su carta especial sea un skill y deberá respetar las características de la anatomía de los skills, pero no tendrá costo porque nadie más la puede tener o comprar. Al principio de esta clase yo dije que había 3 grandes grupos de cartas de jugador, pero hay una cuarta, porque no todo es, como se dice aquí en México, no todo es miel sobre hojuelas. También hay la maldad, hay la dificultad. Y estas son las cartas de debilidad. Las cartas de debilidad o weakness se caracterizan por otro tipo de anatomía. Pero vamos a ver posteriormente cómo conservan ciertas similitudes. Primero, las debilidades tienen este icono como si fuera una sexta clase. Es como un arbolito ahí con 3 puntitos. Y abajo dice treachery. Ya se me está olvidando el inglés también. Que es traición. Vean, es interesante porque todas las ilustraciones de las debilidades es como si uno estuviera asomándose por el ojillo de una puerta. Si se fijan, es la forma de un cerrojo donde uno mete una llave. Es como, ¿para qué estás viendo en lugares que no deberías mirar? Entonces, este tipo de debilidades son diferentes a los eventos, porque obviamente en este caso no pagas nada para que sucedan. Sin embargo, cuando salgan a tu mano, ya sea porque los jalaste de tu deck o algo te obligó a buscarla, hacen su efecto y se descartan o se quedan en mesa. Por ejemplo, este dice revelación, agrega haunted o perseguido o hechizado a tu área de amenaza y te vuelves -1 a cada una de tus habilidades. Entonces este se queda en mesa y con 2 acciones, ahí están las 2 flechitas, lo descartas. Pero mientras no lo descartes, entonces sigue estando en mesa. Pero hay otros casos, como les decía yo, como este es paranoia. Mismo caso, la ilustración está como si te asomaras ahí a la casa de alguien y nadie te invitó, ¿no? Entonces, en este caso se conserva esa característica anatómica con el icono de treachery y ahora el nombre de paranoia, y es una locura en su trait, y dice revelación, descarta todos tus recursos. Y aquí dice, ¿qué fue ese ruido? Pues es que estuviste asomándote en lugares donde no te llamaron. Entonces pierdes todos tus recursos, esto no se queda en mesa porque no aclara que se vaya a la área de amenaza. Entonces cuando tú lo jalas, tiras todos tus recursos y descartas esta carta también. Las debilidades son o pueden ser también otro tipo de cartas. Y eso es lo muy interesante. Por ejemplo, tenemos aquí este Mob Enforcer. Es una debilidad también. Tiene su icono de debilidad.
La ilustración está aquí abajo, pero es un asset. Si ustedes se fijan, aunque no tenga la palabra asset, un enemigo es una cosa que se queda en juego hasta que lo mates. Como es un enemigo de habilidad básica, se queda en mesa. ¿Cómo es que yo digo que es un asset? Aquí está el óvalo. Pero ahora el óvalo tiene el texto y la parte de abajo tiene la ilustración. ¿Ven qué maravilloso es el diseño de este juego? Es una cosa muy genial. Entonces, obviamente no es un asset porque no es un apoyo para ti, al contrario, es un enemigo que tú tienes que romperle la cara para que te deje en paz. Pero tiene las características de un asset. Aquí está la anatomía, pero ahora ya tiene aquí como cosas de pulpo, ¿no? Y bueno, los enemigos que lo vamos a ver en la anatomía de las cartas de traición, tiene una fuerza con la que tienes que tú pelear con tu puño o una agilidad con la que tú quieres evadirlo o evitarlo y unos puntos de vida y un daño que te podría hacer. Pero lo vamos a ver más claramente en próxima clase de cartas de traición. Y vean, aquí tenemos una carta también especial, es un evento, pero es una debilidad también. Esta es una excepción a la regla nuevamente. Si se fijan, esta es Dark Memory, es la debilidad especial de Agnes Baker. Entonces, conserva las características de un evento porque es un evento, aquí dice. No tiene pips porque obviamente es una debilidad, tú no gastarías experiencia para comprar una debilidad, pero tiene un costo. ¿Por qué? Porque aquí dice, hechizo, evento, pon un Doom en la agenda actual. Este efecto puede provocar que la agenda actual avance, forzado. Si memoria oscura está en tu mano, al final de tu turno, revélala y toma 2 de horror. Y aquí dice Agnes Baker, no, otra vez. Esto significa que tú quieres bajarlo, gastar estos 2 recursos para que lo puedas descartar. Si no lo descartas, va a seguir haciéndote horror en tu mano. Cuando lo juegas, vas a poner un Doom y a lo mejor tus compañeros te van a decir que por qué haces eso, pero es una memoria oscura que tiene Agnes Baker en sus recuerdos y tiene que deshacerse de ella. En fin, es un evento. Aquí están sus características, su anatomía, y es por eso que yo decidí dejar las debilidades al final, porque las debilidades pueden ser otro tipo de cartas. Aún así, tienen su propio icono, como vimos en las anteriores, y forman parte de las cartas de jugador. Ok, vamos a llegar a una carta que a nadie le gusta, pero es muy importante. Y esta es una de las cartas que muchos de mis alumnos no quieren usar. Y yo siempre que juego con ellos, yo les pongo esta carta en sus narices, porque es muy importante. Si bien entiendo que esta no es una carta de jugador, pero es para el jugador, entonces por favor úsala, no te hagas tonto. Es la carta de referencia. Aquí puedes ver claramente qué puedes hacer en tu turno, para que al rato no te hagas pato y preguntes qué es eso o qué no es eso. Entonces, estaría incompleta la clase si yo no te digo que la tienes que usar. Y si no, la repasamos en su anatomía, que es puro texto, pero es importante. Y vamos a decirlo, vamos a leerla juntos. Dice, acciones. Cada investigador puede tomar hasta 3 acciones durante su turno. Las acciones que pueden ser realizadas son las siguientes. Jalar una carta o ganar un recurso. Jugar un evento o una carta de apoyo de tu mano. Cartas fast no cuentan como acciones para jugar. Ahí está todo para que luego no preguntes esto que donde dice en el manual. Aquí está en la cartita de referencia. Otra cosa que puedes hacer es activar una habilidad de una flechita en una carta. Si algo tiene una flechita te cuesta una acción. Así de sencillo. Puedes moverte a una acción conectada, una locación conectada. Puedes hacer la acción de investigar en tu locación. Puedes pelear o engancharte. Así, yo sé que engage no es engancharte como lo tradujeron en español. Enfrentarte.
Puedes pelear o enfrentarte con un enemigo que esté en tu locación. Puedes tratar de evadir un enemigo enganchado contigo o enfrentado contigo. A mí me gusta más decir enganchado. Luego ahí dice, ahí hay dos símbolos. Uno es como un rayito y otro es como una flecha de vuelta. Ambas son acciones de activación especial. La primera, el rayito, se llama acción de activación libre. Quiere decir que la puedes hacer en cualquier ventana de acción y puedes checar el manual para ello. O la flecha que está como en un círculo es una acción de reacción, que quiere decir que puedes realizar esa acción siempre y cuando pase lo que describa la carta antes. Luego, abajo dice muy claramente, si estás enganchado con un enemigo y gastas una acción por hacer cualquier otra cosa, que no sea pelear, evadir, activar un parlay o rendirte o resign, cada enemigo enganchado contigo va a hacer un ataque de oportunidad. Eso es muy importante que lo recuerdes y esta cartita te lo dice. Cuando estás enganchado con un enemigo, solamente puedes hacer pelea o evasión o evitar o activar un parlay, o sea, tratar de hablar con él o hacer la acción de rendirte que a veces aparece en una locación o en un enemigo también. Y del otro lado tenemos la secuencia de round. No te saltes esta carta por nada, es muy importante. Luego te haces bolas. Es importante, de por sí el juego es complicado y si tú no tienes la disciplina de usar esta carta, al menos las primeras veces que juegues, te vas a hacer bolas y vas a pensar que es culpa del juego. Vas a decir, oh, juego mal diseñado, cuando ahí está toda la información. Muy bien. La secuencia de round es primero Mythos Phase. Dice, sáltatela cuando sea el primer round. O sea, cuando tú juegas por primera vez ese día, tú no haces la Mythos Phase la primera vez. ¿Sí? Acuérdate de eso. Empiezas desde la fase 2, que es la Investigation Phase, la fase de investigador. Pero, anyway, de cualquier manera, la fase de mitos es poner un Doom en la agenda, avanzar la agenda si es que el Doom llegó al numerito que dice ahí en la carta de la agenda, que lo vamos a revisar en otra clase, en la anatomía de las cartas del escenario. Y después cada investigador jala una carta del deck de la maldad o el encounter deck. Yo me gusta decirle el deck de la maldad. ¿Sí? Después viene la fase de investigadores. Aquí dice cada investigador toma un turno haciendo 3 acciones. Aquí está toda la información. Por favor, tómalo en cuenta. Aquí tú y tus compañeros, digamos que estás jugando una partida de 4. Aquí en la fase de investigadores, cada uno va a hacer sus 3 acciones. Es importante mencionar y que tú recuerdes que puede ser en el orden que tú quieras. Ahí dice, búscalo en el manual, dice, tú puedes hacer las acciones en el orden de jugadores que tú quieras, siempre y cuando un jugador termine sus 3 acciones antes de pasar al otro jugador. Pero fuera de eso puede ser en el orden que quieras. A diferencia de cuando jalas la carta de la maldad, ahí sí tiene que ser en un orden. Empieza con el investigador líder y luego se va alrededor de la mesa en el sentido de la clockwise, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Round, la secuencia round parte 3 o la fase 3 es la fase de enemigos. Dice aquí, enemigos con Hunter se mueven. Y luego dice, enemigos enganchados atacan. Si pueden, ahí dice. Pero esto lo puedes aprender como te aprendiste las tablas en la primaria. Tú puedes decir, fase de enemigos. Enemigos con Hunter se mueven. Y tú ves en tu tablero y mueves a todos los que tienen Hunter. Y luego dices, enemigos enganchados atacan. Y ya, si no hay enemigos o si hay, hacen sus ataques y pasas a la siguiente y última fase del round, que es la fase de mantenimiento o de restablecerte, upkeep phase, donde vas a resetear las acciones, que es voltear las cartitas pequeñas de la imagen de investigador que te dicen que la acción de tu round ya terminó. Entonces las volteas nuevamente al lado que está coloreado y así pues vas a recordar que te toca un nuevo turno. Luego dice, alista todas las cartas tapadas o exhaustadas, ahí dice.
Y luego dice, cada investigador jala una carta y un recurso. Y luego cada investigador checa si tiene más de 8 cartas, porque si tiene más de 8 cartas debe descartarse y quedarse solo con 8 cartas. Y un nuevo round empieza. De esta manera no se te va a olvidar qué sigue en tu juego. Si te da mucha flojera, bueno, asigna al investigador líder para que te lea las fases y que te lea también el orden para que no se te olvide. Pero no andes echando la culpa que el juego está mal diseñado si tú no quieres tener disciplina de revisar esta cartita que es tan importante. Ahora sí, continuemos para la parte final. Muy bien. Ya lo último que queda mencionarles es sobre las cartas de acciones o las cartitas de investigadores, que son una representación del arte así en una cartita pequeña, que cuando tú haces tus acciones la volteas. Entonces, si te fijas, es la misma imagen, pero está blanco y negro. La verdad es que estas nuevas ilustraciones son muy bonitas. Entonces, cuando tú estás en la fase de upkeep y estás jugando con Schizo Tools y con Daisy Walker, entonces volteas tus cartas nuevamente al lado de acción para que te acuerdes que te toca tu turno y vas a hacer tus 3 acciones. Y una vez acabando tu turno, vuelves a voltear a blanco y negro. Y eso sería todo para lo que corresponde a la clase de anatomía de las cartas de jugador. Espero que esta información te sea útil. También espero que tú hayas encontrado muy valioso lo que vimos aquí y te aclare tus dudas. Pero si tienes más, por favor, con confianza, ponme aquí abajo de este video tus comentarios. Pon por supuesto presente para saber que asististe a la clase y yo trataré de responderte lo más pronto y simple posible. Mientras tanto, que los antiguos los acompañen.